El propósito de nuestro estudio de la lección de esta semana es ayudarnos a prepararnos para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado y Dios nos ha llamado para que la podamos retomar. Pero recuerda, así como Dios estuvo con los reformadores cuando el enemigo puso a prueba la fe de cada uno de ellos, de la misma manera, nuestro Dios está con nosotros y estará con nosotros en el momento en que el enemigo ponga a pruebas nuestra fe y Él nos hará victoriosos. Es por eso te invito a que me acompañes hasta el final. El título de nuestra lección número 5 es Fe contra todo pronóstico. Nuestro texto bíblico está en Salmos 119:11. Pero como siempre, antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en los cielos, en estos momentos vamos a abrir nuevamente tu palabra. Te pedimos a que nos des sabiduría y nos ayudes a comprender tu palabra y así atesorarla en nuestro corazón para que podamos a través de sus enseñanzas prepararnos para la crisis final y así tú darnos la victoria. Y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que me han de acompañar en este maravilloso estudio. Bendígalos y ayúdales en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto dice de esta manera: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Sabes, si usted y yo queremos triunfar constantemente sobre cada tentación, sobre cada prueba, la única manera para poder triunfar es estudiar la sagrada palabra de nuestro Dios, porque ella es el alimento de nuestra vida espiritual. Entre más nos alimentamos, más fuertes somos. Pero si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo entonces estaremos fuertes para vencer al enemigo? Es por eso que a través de esta maravillosa enseñanza de esta semana vamos a aprender a cómo estar preparado y ser victorioso sobre el enemigo. Y vamos a ir a la parte del día domingo que lleva por subtítulo Solo la palabra de Dios. En Salmos 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Necesitamos aprender a encontrar gozo en la palabra del Señor. Necesitamos hallarle sabor, porque si usted al estudiar la palabra de Dios no le encuentra sabor, no siente gozo, no la disfruta, no desea más, no busca en ella el oro, esa perla profunda, pues ¿cómo entonces le va a hallar gusto a la palabra del Señor? Pero el salmista aquí dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y una vez que usted y yo le encontremos sabor a la palabra del Señor y todos los días querer más de ella, beber de ella y disfrutarla, gozarla en el momento del estudio, pues lo que va a ocurrir en nuestra vida es que estaremos llenos de entendimiento, sabremos cómo enfrentar las circunstancias de la vida, aprenderemos a diagnosticar las artimañas del enemigo y así poder vencer.
Porque eso es lo que dice el salmista aquí. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Una de las cosas que hoy en día, mis hermanos, está dando mucho apogeo es la mentira. Es el engaño del enemigo a través de la palabra del Señor, distorsionándola. Pero todo aquel que le encuentra sabor, todo aquel que lo estudia con deseo, con alegría, queriendo más, estará preparado para enfrentar cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de engaño del enemigo. Y eso es precisamente lo que pasó con los reformadores en aquel entonces. Ellos fundamentaban su fe en la palabra del Señor. Ellos atesoraban cada palabra en su corazón. Cada vez que leían las páginas de las Escrituras, creían en las promesas de nuestro Padre Celestial en ella. Y la fe de ellos se fortalecía y el valor de ellos se renovaba. Por eso la pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá, dijo Wycliffe. Pero ¿por qué tuvo esta confianza? ¿Por qué tuvo esta valentía? ¿Por qué se entregó a la muerte por la palabra del Señor? Porque su fe estaba fundada en la palabra del Señor. Encontraba propósito para su vida en ella. Sabía que las promesas de Dios eran seguras. Y por eso que en esos momentos de dificultades que estaba enfrentando, estuvo aferrado a Cristo Jesús, pero gracias a la palabra del Señor. Por eso solo la palabra de Dios en la que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe. Pero para eso necesitamos estudiarla, porque cada día estamos siendo azotados por diferentes situaciones de la vida, pero a través de la palabra del Señor vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar paz para nuestra turbulencia, vamos a encontrar felicidad en medio de la tristeza, vamos a tener una fe firme en medio de la desconfianza, pues la palabra del Señor es la única que nos va a conectar con Cristo Jesús y de esa manera triunfaremos así como John Wycliffe. Así que sigamos adelante estudiando la palabra de nuestro Dios y eso es fundamental para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Solamente así triunfaremos. En la parte del día lunes que lleva por subtítulo transmitir la palabra de Dios. En Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante dice así: Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Aquí el apóstol San Pablo les dice a los de Corinto que ellos no torcían la palabra del Señor, tampoco transmitían mentiras. Él dice que más bien nosotros exponemos la verdad con claridad.
Una de las cosas que usted y yo necesitamos poner en práctica es estudiar la palabra del Señor y profundizar nuestro conocimiento en ella. Llegar hasta lo último para entender lo que realmente está diciendo la palabra del Señor. Y así de esa manera usted y yo podamos transmitir la palabra del Señor con claridad y no transmitir un mensaje torcido, un mensaje lleno de mentiras, cosas que nunca dijo la palabra del Señor. Otra cosa, el apóstol San Pablo dice aquí que ellos no se predicaban a sí mismos. A veces nosotros hablamos más de nosotros, de nuestra familia, de la esposa, del hijo. Yo no sé qué tantas cosas a veces decimos en nuestras predicaciones. La palabra del Señor es el fundamento de la verdad, el fundamento de la fe. Y hay que hablar de ella, hay que transmitirla. Si tenemos que dar un testimonio, pero tratemos de hacerlo preciso y corto, pero no abarcar más tiempo en exaltarnos a nosotros, en hablar de nosotros y menos de la palabra del Señor. Los reformadores habían comenzado a proclamar el Evangelio. Es por eso que se levantaron en contra de las falsas doctrinas de la iglesia medieval. Dice aquí que el mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y elegible de la palabra del Señor. Uno de los reformadores que deseaba traducir la Biblia, pero de una manera clara, de una manera exacta, tal y como la palabra del Señor lo dice. Dice que él tradujo la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 18 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresa en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo y a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, o en inglés King James. Saben, mis apreciados, este hombre, este reformador, tradujo la Biblia del original al inglés, que hoy en día se conoce como King James, y dice que hace poco celebraron 400 años de aniversario de la Biblia King James. Oh, mis apreciados, pero esto, el precio fue que a él lo estrangularon y luego lo quemaron y murió. Pero él transmitió la palabra del Señor y se imprimieron muchas Biblias que por la gracia de Dios, la palabra viva y eficaz, la verdad, triunfó y brilló en medio de la oscuridad. Es por eso que usted y yo necesitamos extraer la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tendremos la oportunidad de compartir la verdad tal cual está en la palabra de Dios, sin miedo y sin dar nuestro brazo a torcer, aunque tengamos que morir, pues que podamos tener esa fe, esa valentía, ese celo que tuvo William Tyndale. Que Dios sea con nosotros. Ahora, en la parte del día martes, que lleva por subtítulo Iluminado por el Espíritu. En San Juan
capítulo 14, verso 25 dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Otra de las cosas que usted y yo necesitamos es depender de la inspiración del Espíritu Santo. Dejar que guíe nuestra mente en su santa palabra para que usted pueda transmitir su mensaje y no el de usted. Muchas veces usted y yo tomamos la palabra de Dios para tirar indirectas en la casa de Dios. Y esa no es una manera de exponer la palabra del Señor, porque esa es voluntad suya, voluntad mía. Es algo que nació de mi mente, de mi corazón. ¿Por qué? Porque quizás escuché que un hermano tuvo un problema con otro hermano, una familia con otra familia, hermanas que tienen algún roce y usted se preparó precisamente para tirar indirectas y eso no es correcto. Deja que el Espíritu Santo, el Consolador, le ponga las ideas a través de la palabra del Señor para que esa persona encuentre paz, encuentre esperanza, encuentre salvación en Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:20 dice: ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular o privada de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es cuando alguien se para al frente y transmitir lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, en su mente, en el momento en que estuvo estudiando, preparando ese manjar espiritual. Los hermanos, las visitas salen de la casa del Señor con una sonrisa, con esperanza, transformados, con ganas de vivir, con ganas de volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque no surgió del predicador, no surgió de sus propias ideas, de sus propios deseos, sino que el Espíritu Santo lo inspiró. El Espíritu Santo fue quien puso el mensaje correcto. Oh, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Qué gozo se siente cuando uno comparte la palabra del Señor guiado por el Espíritu Santo. Martín Lutero, cuando estaba en la biblioteca en alguna de las universidades, dice que él descubrió un mensaje de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo iluminó su mente, sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de las sagradas escrituras. ¿Sabes qué mensaje descubrió Martín Lutero? La salvación solamente por gracia, porque en aquel entonces la salvación era comprada, por eso se vendían indulgencias. Y Martín Lutero se levantó para señalar que eso era una herejía, que eso no enseñaba la palabra del Señor. Y por eso a Martín Lutero lo expulsaron de la iglesia. Pero Martín Lutero luchó y expuso la palabra del Señor. Ahora, si nosotros nos dejamos enseñar, guiar e inspirar por el Espíritu Santo, pues nuestro mensaje será un mensaje poderoso, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje lleno de vida. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guía a nosotros cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo era el intérprete infalible de las Escrituras.
Escrituras. Por eso, mis apreciados, usted y yo necesitamos someternos al Espíritu Santo en todo momento. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestra vida cristiana, porque entre más nos dejamos guiar, inspirar, enseñar por el Espíritu Santo, pues en aquel día, en el gran día del gran conflicto entre el bien y el mal, donde los hombres, los líderes religiosos, aún fuera y dentro de nuestra iglesia se levanten contra nosotros, pues el Espíritu Santo hará recordar lo que hemos estudiado, lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Es por eso que yo le invito de todo corazón que comience a estudiar su lección, comience a estudiar la palabra del Señor, iluminado por el Espíritu Santo. En la parte del día miércoles que lleva por subtítulo, solo Cristo, solo la gracia. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Nosotros somos salvos únicamente por nuestro Señor Jesucristo y solamente por gracia, porque dice Pablo aquí, no proviene de ustedes, para que nadie se jacte, para que no digas, yo hacía buenas obras, que yo ayudaba a los pobres, yo regalaba comida, que yo regalaba ropa, que yo nunca tuve vicios, nunca me metí en problemas, yo me portaba bien. No, la salvación no depende de que seas bueno o seas malo. La salvación es por Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y es un regalo de Dios. Por eso es que es por gracia. Así lo quiso Dios. Y ahora pues somos salvos. Pues eso es precisamente lo que Martín Lutero comenzó a predicar. Dios proveyó la salvación como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por fe. Es solamente aceptar a Jesús y creer en su sacrificio. Por eso yo le invito a usted, mi apreciado y mi apreciada, si no ha aceptado a Jesucristo, crea en Él, acéptalo como tu Salvador personal y tendrás la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Dice Romanos 3:24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos somos pecadores, ninguno es bueno delante de los ojos de Dios. La única manera de que Dios nos acepte y nos perdone es ir a Jesús, es aceptar a Jesús, porque Él murió por nosotros. Él es el único puente entre Dios y nosotros para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, porque el pecado nos separó de Dios, nos distanció de nuestro Padre Celestial. Por eso están lejos de la presencia de Dios por el pecado, pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención efectuado por nuestro Señor Jesucristo. Así que solo Cristo, solo la gracia. Llegamos a la parte final de nuestro estudio de esta semana. En la parte del día jueves que lleva por subtítulo, la obediencia, el fruto de la fe. Romanos 6:15 dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que
aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces porque estamos bajo la gracia, pues vamos a quebrantar la ley, vamos a desobedecerla. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, más bien obedezcamos a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Él somos salvos. Ahora ya no estamos bajo condenación, sino estamos ahora libres y ahora podemos obedecer al Señor sin que nadie pues nos obligue. Entonces, mis preciados hermanos, entendamos lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí, que la obediencia es fruto de la fe, porque la fe es lo que nos lleva a la obediencia. Mis apreciados, usted y yo estamos ya libres por Jesús de la esclavitud del pecado. Ahora, nosotros somos salvos por gracia, porque hemos creído en Jesús. Y ahora obedezcamos al Señor por amor a Él, como resultado de nuestra fe. Así que así hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Pero recuerda que la palabra del Señor es indispensable porque es nuestro alimento espiritual y ella es la que nos va a hacer fuertes espirituales para poder enfrentar y vencer al enemigo. Y antes de concluir con nuestro video, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y compartir nuestro video en sus redes sociales para que podamos seguir aprendiendo y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de su palabra. Y a usted que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios haga prosperar todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.